MC Radio Online. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar del nuevo trabajo del economista José Carlos Díez. Estuvo en Bilbao con el Aula de Cultura de Vocento presentando su nuevo libro, La economía no da la felicidad. Estuvo acompañado del periodista David Barbero. José Carlos Díez es ampliamente conocido, ya que lo podemos ver diariamente en los medios de comunicación hablándonos de sus cosas, y por eso no os voy a hacer ninguna introducción sobre él, que aparte de ello lo hará David Barbero. Ya nos sorprendió hace tiempo con su libro Hay vida después de la crisis, y ahora llega con este nuevo trabajo, La economía no da la felicidad. Estás escuchando MC Radio Online, MC Radio. Gracias por hacerlo. Nos vamos ya con la presentación de La economía no da la felicidad con José Carlos Díez. El nombre de José Carlos Díez en estos momentos es un fenómeno dentro de la comunicación y dentro de la opinión económica. Para muchos, insisto en que para muchos, es el economista más influyente en estos momentos. Las opiniones que él da sobre la situación económica, sobre cómo vienen los hechos y cómo se van, y que la valoración que hace sobre esos acontecimientos tiene una repercusión muy notable. Y además muy extensa porque, como les voy a decir, tiene un eco en numerosos medios de comunicación. Él compagina por una parte esta comunicación de las opiniones con también una labor pedagógica, una labor educativa en diversas universidades españolas y también una labor de investigación, lógicamente, de cuáles son los hechos y cómo deben valorarse. Ha trabajado en varias empresas privadas, ha fomentado, digamos, o ha influido en el desarrollo de proyectos internacionales, con una proyección bastante internacional. Ha sido economista jefe de Intermoney, ha colaborado también y colabora todavía en las decisiones que se toman en organismos internacionales de mucha repercusión en Europa y también fuera. Y desarrolla, y eso es lo que les decía antes, una labor de difusión de las ideas y de las valoraciones sobre la situación económica, pues en los medios informativos, pero además tiene la característica de que está en los medios informativos, digamos, de todas las fuentes, es decir, está en la prensa escrita, está en la radio, está en la televisión, está también en los nuevos medios que se llaman ahora, y por lo tanto su eco pues llega a muchísima gente en ese sentido. En cuanto a la prensa, pues tiene una columna sobre economía en el diario El País, también participa y colabora en otros periódicos internacionales, sobre todo de habla inglesa,
En la radio participa o ha participado en Onda Cero y también en la cadena SER. En televisión es muy fácil encontrarle como experto en economía en programas de La Sexta o de La 4. Y después tiene un blog que se titula El Economista Observador, donde está realmente observando las cosas que suceden diariamente, y casi diariamente pues pone su comentario, su orientación o su aspecto o su valoración de lo que está pasando. Tiene numerosos seguidores en Twitter, también en Facebook, y por lo tanto, como les digo, su eco o la palabra que él dice o la valoración que hace tiene mucho eco. Eso es lo que les quiero decir respecto a él. Podría decir muchas más cosas, pero espero que con eso, y además que ustedes ya le conocen y saben de qué va. En cuanto al libro, también voy a ser breve en cuanto al libro, pero ya el título, como les he dicho, la economía no da la felicidad. Ahí hay dos sustantivos, economía y felicidad, y esos son los sustantivos de los que trata el libro. No trata solo de economía, no trata solo de la felicidad, pero sí que trata de la relación, la implicación que tiene la economía, la situación económica, digamos, en nuestra felicidad, en nuestro ánimo, en nuestro estado, en nuestra manera de vivir, en nuestras capacidades que tenemos, en nuestro desarrollo. Ese es como el nexo de unión. No defiende en este libro o no especula sobre el dinero por el dinero, sino con relación a las personas. Porque las personas y el objetivo de ser felices o el objetivo de realizarnos, él considera también, José Carlos considera también que es el objetivo personal de todos, y por lo tanto la economía sería una fuente, una posibilidad para hacerlo. El libro está escrito con mucha claridad, se lee con mucha facilidad, se lo aseguro. Es ameno, además está escrito con las técnicas actuales, tiene un coloquio, tiene un lenguaje actual, está dividido en capítulos, lógicamente, pero capítulos después están subdivididos por temas para tratar en cada uno de esos apartados el tema directamente, no ir mezclándolo todo, sino que quede claro. Tiene yo creo un tono y una intención, supongo pedagógica, en el sentido él desea ser entendido, y además su vocación y su actividad como profesor en varias universidades pues le llevan también a eso. Yo creo, él nos lo dirá si es que lo desea decir, me parece que tiene también ese intento de que todos comprendamos y sepamos valorar la situación en la que vivimos. Entonces yo creo que eso se nota, y en ese sentido creo que las personas que deseen tener o adquirir o saber cómo valorar la situación tan cambiante, además, pues este libro creo que es especialmente interesante, en el sentido de tener recursos, de tener conceptos, de tener datos sobre cómo valorar. Como les digo, es un lenguaje actual, y además, si ustedes le han visto o le han oído y han escuchado las cosas que dice en televisión o en la radio, me parece que ya sabrán que no tiene pelos en la lengua, que no tiene prurito de si tiene que discrepar con las autoridades que haya que discrepar porque no coincide con la manera en que se están haciendo las cosas, pues lo dice claramente y de modo directo. Eso es también lo que les quería decir. He seleccionado de este libro 3 frases, pero siendo José Carlos el autor, no son frases de él. Pero son frases, en cada uno de los capítulos comienza con una frase, con una cita, que supongo yo, y tiene que ser así, coincide tanto con esa cita que se la ponen al comienzo del capítulo. He seleccionado 3, pero pues, si ustedes lo quieren leer, verán que todos están. He seleccionado una cita de Alfred Marshall, que la he cogido esa porque indica para destacar la complejidad de la economía, y esa cita dice textualmente: toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa. Hay que matizar mucho en la economía. Con decir 3 palabras no se soluciona. He seleccionado también otra frase totalmente distinta del poeta Pablo Neruda, para demostrar que no solamente se trata de economía, sino de la aplicación. Y la frase que ha seleccionado de Pablo Neruda es: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Contenido, contenido potente. Podrán cortar todas las flores, pero la primavera llegará, a pesar de que se opongan. Y después hay una confesión, creo que es en el último capítulo, no sé si en el epílogo, de Jorge Luis Borges. Él se confiesa un pecado, y ya que lo confiesa, se lo voy a decir el pecado que confiesa Jorge Luis Borges para que no lo cometamos nosotros. Y dice:
he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. También tiene sus consecuencias, ¿eh? O sea, que aprendamos también de esa confesión y no que digamos en ese pecado de no ser feliz, o por lo menos no intentarlo. Y bueno, con eso yo estoy convencido de que lo que interesa en este momento es escuchar a José Carlos lo que nos quiera decir, y tuya es la palabra. Muchas gracias, David. Óscar de Casco. Da gusto, la verdad que ya casi dejamos la charla y me voy porque ya me he emocionado. Me ha hecho muy feliz. Muchas gracias, David. Hemos estado comiendo hoy, ha habido mucha química y mucha sintonía. Un placer conocerte. Muchísimas gracias al Aula de Cultura y al Correo. Gracias a la editorial, que me están cuidando tan bien y me tratan tan bien y me hacen tan felices, y a todas las personas que me han acompañado hoy y a los patrocinadores también, que hacen posible este acto. Y muchas gracias a vosotros. La verdad es que es emocionante. Creo que es mi primera, uno ya va dando muchas conferencias, pero creo que es mi primera conferencia en Bilbao y me emociona. Es una ciudad a la que tengo un cariño especial. Cuando trabajaba en Intermoney teníamos un cliente aquí, Parcucha, venía una vez cada 2 meses y era un suplicio venir a Bilbao. Bueno, quitando en invierno con los aterrizajes esos que tenéis, pero que muchos días me tocaba ir a Vitoria, pero claro, acabamos de trabajar, me llevaban de pinchos. Bueno, tenéis una vida tan dura aquí en esta ciudad, ¿no? Cuesta tanto venir, así que un placer venir. Ha venido un buen amigo y saldremos de pinchos esta noche, o sea que un placer. Bueno, voy a hablar de mi libro, ya que es una aula de cultura. El primer libro fue bastante impactante. Yo estaba en una dinámica un poco perversa, porque esta crisis es muy perversa. Trabajaba en una empresa que vendíamos bonos de deuda pública, una cosa súper glamurosa, y yo era como un infante de marina. Todos los días teníamos que sacar un informe para explicar qué había pasado en los mercados, qué pasaba en Grecia, ¿no? Y al final pues es una dinámica tan absorbente que no te deja ver muchas cosas. Y de repente pues me llamó Place Janer, me pidió el libro. Estábamos en lo peor de la crisis, esto, ¿no? que no nos habían rescatado. Pues sí, nos habían rescatado, o sea, estábamos rescatados. El día que Montoro dijo a España no van a venir los hombres de negro, yo comía con 2 en el Paseo de la Castellana, ¿no? Iban de beige porque les habían dado instrucciones en Bruselas, 2 instrucciones. Una, no quiero ninguna foto en Madrid, porque el comisario era Joaquín Almunia, uno de Bilbao, ¿no? De los listos, porque los de Bilbao son muy listos. Dijo, no quiero fotos de mi gente en Madrid y no quiero que vayáis de negro. Al que vaya de negro y le pillen una foto en Madrid, lo he hecho fulminantemente. Entonces iban de beige, pero bueno, estábamos todos rescatados. El país estuvo al borde la verdad es que fueron momentos de máxima tensión, ¿no? Ahora lo puedo decir porque ya como se ha pasado el miedo, lo ha contado el propio Rajoy, Angela Merkel. Bueno, estuvo a punto de romper el euro, ¿no? Que claro, lo decía yo y era un escandaloso, pero ahora lo han reconocido los gobernantes. Hubo una semana crítica donde en España no había prima de riesgo. Sé que es una paradoja porque todo el mundo hablaba de la prima de riesgo. Nosotros éramos el principal broker de deuda pública. No había precios de compra para la deuda pública española. Nadie quería comprar nuestros bonos. Ninguno, ni a 10 años ni a un día, ¿no? Entonces era muy divertido porque claro, veías el telediario y decía la prima de riesgo ha subido 15 puntos básicos y decía, pues si no hay bonos, ni hay prima, ni hay mercado, ¿sabes? Si no hay compradores, ¿no? Entonces nos habían desconectado los plomos. Bueno, un poco como está Grecia esta semana, la situación, y es verdad que hubo un cambio muy significativo sobre todo del Banco Central Europeo, entró decididamente en el mercado, hubo un compromiso político ahí sí, tanto de Alemania como de Francia y de todos los países miembros, de dar un mensaje de contundencia de que no se iba a romper el euro y que apoyaba al BCE. Y bueno, hemos mejorado un poquito la situación y mi anterior libro salió pues prácticamente en todo lo peor. Yo recuerdo que fue en mayo del 2013. El gobierno había sacado unas previsiones diciendo que la tasa de paro se iba al 28%, porque es lo que pensábamos todos. O sea, que no se veía el final de la crisis. De repente pues hubo una actuación más contundente del BCE, cambió la política fiscal en Bruselas, nos dieron más tiempo, bueno, cosas que yo había escrito en el libro, y
por poner el contexto, me invitan a presentar el libro en Santander, aquí cerquita de Bilbao, y viene mi editor y la editora que me ha editado el libro en Santander. Entonces nos vamos a cenar a la Bombi, que si conocéis aquello es un sitio fantástico y no ha estado mal, pero bueno, la Bombi está muy bien también. Y en medio de la cena me dice mi editor, escríbenos otro libro. Y claro, yo estaba tan vacío, ¿no? Había dejado todo en el libro anterior y digo, pues es que no sé qué contar. Y dice, no, pues en vez de algo de actualidad, cuenta algo conceptual. Digo, hombre, pues mira, me vino, digo, yo tengo un libro, porque entre otras cosas la gente, es verdad que mi libro gustó mucho, tuvo un impacto, bueno, se ve en las ventas, ¿para qué vas a preguntar más, no? Si te compras 50.000 libros, tampoco tienes que hacer muchas encuestas y pues, la gente le habrá gustado, digo yo, ¿no? Y fue un libro de economía entre los 10 más vendidos del año 2013 de no ficción. Entonces, pues, algo inédito, no es lo normal, ¿no? Y digo, mucha gente me decía que el libro estaba muy bien, les había ayudado, pero había cosas que no entendían. Entonces yo le dije al editor, hombre, a mí lo que de verdad me apetece es escribir un libro para que lo entiendan, porque, o sea, contar permanentemente, como ha dicho David, la realidad y dar opinión, pues evidentemente lo hacemos, y yo soy un hombre muy educado y, ¿no?, como me enseñó mi abuela, me dijo, tú, hijo, sí, no, y solo cuando te pregunten. Entonces, a mí me llaman, yo contesto, ¿no? El problema que tengo, como dice David, es que siempre tengo que decir lo mismo, y me dijo también que dijese la verdad, entonces tengo que decir la verdad. A veces me cuesta líos, pero bueno, ¿qué voy a hacer, no? Tiene muchas gratificaciones, muchas más que los líos que me generan. Entonces escribí un libro para comprender, ¿no? He hecho un ejercicio, está mal que yo lo diga, pero heroico, porque esto que veis aquí es un manual de economía que suele, los que estéis habituados y los economistas o los que habéis pasado por una librería, suele tener un tamaño mínimo de 600 páginas, son de un formato un poco más grande, o sea que resumir todo eso en 200 páginas como he hecho yo y en un formato tan pequeñito, pues tiene su complejidad, ¿no? Tienes que dejar muchas cosas sin contar, tienes que sacrificar cosas, tienes que hacer un ejercicio de selección muy potente, y luego tiene una complejidad adicional. He hecho el libro para no economistas y para cualquier persona que quiera y tenga inquietud por comprender un poco mejor el entorno que nos rodea y las cosas que nos pasan. Entonces tiene doble ejercicio, que es, primero te escribes el libro que te sale y luego te coge el editor y te escribes otro libro que es el que se entiende, porque, ¿no?, al final la cabra tira al monte y los economistas somos como son. Entonces te emocionas, empiezas a hablar de la inflación, no, lo voy a hacer sencillo, y lo haces súper complicado, ¿no? Entonces tengo una editora que es una maravilla, que es una lectora normal y que le gusta mucho esto, y he tenido que tamizar. Entonces ese es el resultado del libro. La verdad es que es un libro que tiene la intención de que dentro de 10 años se pueda seguir leyendo, y es un libro que se tiene que leer aquí o en Buenos Aires. Tiene que ser un libro universal y global y atemporal, ¿no? Estamos hablando, empieza por Jenofonte, que es un discípulo de Sócrates y que le pone nombre a la economía, que es el primer libro, o Economía, que es la ciencia del hogar, y cuento cómo ha ido evolucionando eso hasta los años 40, 50, y cómo después de la Gran Depresión hay un gran salto y una gran aportación de la economía y de los economistas a este conocimiento de los problemas que nos suceden, y cómo a partir de ahí pues se crea esto que llamamos la macroeconomía y empezamos a tener esta influencia, a lo mejor hasta excesiva, como ha dicho David, ¿no? Cuando estábamos en lo peor de la crisis, Forges, que es maravilloso, sacó una viñeta en El País y era un señor normal que estaba detrás del sofá con la tele encendida, ¿no? Y le dice a su mujer, ¿qué te pasa? Y dice, no, que hay otro economista en la tele. Y claro, yo cuando lo vi digo, joder, soy yo, ¿no? Yo digo, yo creo que hay que dejar ya de hablar de la crisis, porque, ¿no? Entonces estamos en un periodo donde seguimos en crisis. Yo creo que todos somos conscientes, hay 5,5 millones de parados, y mientras hacemos este acto así
sin acritud, cada minuto que pasa de este acto, la deuda pública en España aumenta en 100.000 euros, ¿no? Entonces voy a ir sumando, ¿no? Yo veo al gobierno y al presidente muy tranquilo, ¿no? Bueno, yo he visto a Montoro que ha hablado, pero llevaba un mes y medio desaparecido desde lo de rato. El señor de Guindos está a tiempo completo buscando trabajo en el Eurogrupo, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que España es como un coche que han tirado el volante por la ventana y el conductor va sin volante. Y bueno, hay un BCE que es verdad que el coche va bien, ¿no? Estamos creando empleo y las condiciones son buenas, pero que evidentemente que estamos en un periodo ahora mismo de elecciones y turbulento. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que haya elecciones cuanto antes, que pase esto y que venga un gobierno con un plan para los próximos 4 años. Yo creo que hay un montón de cosas que hacer, como vamos a hablar ahora. En ese escenario, evidentemente que es una economía vulnerable a tener recaídas. Lo que ha pasado básicamente desde el 2012 aquí, con buen criterio, yo lo he defendido y es muy positivo, es que el Banco Central Europeo nos ha sacado de la unidad de cuidados intensivos. Estábamos al borde del infarto y de colapsar. Bueno, colapsamos, de hecho, nos reanimó, ¿no? Como en la línea mortal esa la película, volvimos a la vida y hemos pasado ahora mismo a un escenario donde estamos en planta, pero seguimos internados y medicados. Hay una variable que se llama tipo de interés, que explico en el libro lo que es y cómo se forma y cómo afecta al crédito y cómo el Banco Central la manipula y cómo influye eso en la economía, que permite que dentro del euro nuestras hipotecas estén referenciadas a una cosa que se llama Euribor, que vale 0,15. Claro, si alguien piensa que el Euribor va a estar en los próximos 25 o 30 años que te dura la hipoteca al 0,15, pues evidentemente tiene que leer mi libro, y si no se convence, pues tiene que ir a un médico y tomar medicación, porque estamos en un periodo de anormalidad, con una medicación monetaria extrema, desconocida en la naturaleza. Nunca habíamos llegado el experimento monetario hasta estos niveles, y evidentemente que lo que sí queda claro, y yo creo que es un elemento positivo que hay que valorar positivamente y no es novedoso, ha pasado desde los años 60 en la economía española. Cuando tú a esta economía la creas unas condiciones estables, es una economía muy agradecida, es una economía con alto potencial de crecimiento y con alta capacidad de crear empleo, lo está demostrando en el último año. O sea que evidentemente que todas las dudas que hubo sobre la economía española en el 2007 y de 2007 a 2013, 2014, donde si no íbamos a poder seguir en el euro, si nosotros no íbamos a poder crecer en el euro, si no teníamos competitividad, bueno, todas estas cosas que yo siempre he luchado mucho contra ellas, pues yo creo que todo el mundo ahora las acepta, ¿no? Yo ya incluso he dejado de hablar de ellas porque como todo el mundo lo dice, pues ya no es un problema, ¿no? Entonces yo me dedico a otras cosas donde veo que hay problemas y que no están bien resueltos, pero eso es una variable que hay que valorar muy positivamente. Veo aquí mucha gente que peina canas también y veo otra gente muy joven. Todos los que peináis canas os acordáis de la crisis de los 70. Fue una crisis durísima. Quebró todo el sistema bancario, tuvimos que intervenir Rumasa, el precio del petróleo hizo que los astilleros no fueran rentables, tuvimos que reconvertir toda la industria, transformarnos, ¿no? Bueno, pues claro, si tú a alguien en el año 77, 78 le dices que hoy la ría de Bilbao iba a hacer esto, que iba a venir gente de Nueva York en avión, que se iban a bajar aquí, que tendríais turismo internacional, que sería uno de los sitios más bonitos de Europa, pues la habrían encerrado en un psiquiátrico, porque este está zumbado, ¿no? Pero eso es un hecho. Eso es un hecho, ¿no? Nadie os lo ha regalado, es un hecho que ha hecho la sociedad vasca y la sociedad de Bilbao, ¿no? Y en aquel momento pues, había un entierro por el tema del terrorismo cada 3 días. Hoy vivís en un entorno de paz, todo el mundo participa en política, cada uno expresa sus ideas, ¿no? Y eso también es un gran logro. Yo creo que, ¿no?, por las dos partes es un gran logro haber llegado hasta ahí, y eso es un hecho que hay que valorar, y eso se ha hecho aquí. O sea que esta economía y este país al menos se merece el beneficio de la duda. Nosotros ya hemos resuelto crisis de esta magnitud. ¿Cuál es el problema de esta crisis?
y que la diferencia un poco de la del 77, que digo que fue muy dura, muy larga, muy profunda, con una dureza, recordemos, yo era muy pequeño, pero me tocó vivir todo el periodo aquel de la heroína y gente, ¿no?, joven que destrozó su vida, y, ¿no?, fue tan traumático. Me acuerdo, yo vengo de una familia muy humilde, iba a un colegio normal en un barrio muy humilde, ¿no?, y recuerdo que ya estando en el instituto, una noche cerca de donde había estudiado, me vino a atracar un chico que había sido compañero mío de clase, que habíamos jugado en el patio, ¿no? Iba pues enganchado de heroína hasta arriba, ¿no?, y que necesitaba y tal. Claro, yo le dije, hombre, pato, pero si soy José Carlos, ¿no? Entonces le di todo el dinero que tenía, digo, pero ¿no?, ¿por qué no dejas todo esto y te sales? Y eso lo hemos vivido, a mí me ha tocado, y fue una crisis muy dura, socialmente, y aquí en Bilbao pegó muy fuerte, o sea que todos nos acordamos de aquello. Y lo superamos. Desde el año 80 aquí, en el año 80 en este país trabajaban 12 millones de personas y 2,5 millones trabajaban en la agricultura. Eran ganaderos, eran agricultores. Hoy trabajamos 17,5 millones y solo hay 500,000 en la agricultura. Por lo tanto, evidentemente que ha habido una transformación del país. Hemos convergido en infraestructuras con nuestros socios europeos, hemos convergido, nuestras empresas tienen el mismo nivel de maquinaria, de tecnología que tienen nuestros socios. Estamos todavía un poco bajos en educación, que veremos que es una de las cosas que hay que reforzar. Estamos un poco bajos en innovación y en patentes y en todo lo que son nuevas tecnologías y vanguardia. En Euskadi no, en Euskadi vais adelantados al promedio español, pero estáis en el promedio europeo, pero yo creo que se puede hacer más esfuerzo también. Y el dato, yo creo que más espectacular, que en pocos países ha sucedido, este país desde el año 1980 ha multiplicado por 3 el gasto social por habitante. El gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en pensiones. Bueno, esto es un milagro, ¿no? O sea, evidentemente que si coges perspectiva, lo que ha pasado en la economía española y en la economía de Euskadi es muy positivo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pues que ahora, evidentemente, que tuvimos un pequeño problema con la burbuja inmobiliaria, pequeño, ¿no? España tenía una pequeña tradición en los últimos 150, 200 años de impagar, ahora que está tan de moda esto de la deuda ilegítima. Bueno, pues nosotros éramos campeones del mundo en impagar deuda ilegítima, lo hicieron todos, la Primera República, la dictadura, la Segunda República, Franco, ¿no? Entonces cada vez que llegaba uno no reconocía la deuda anterior, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y es muy democrático. Claro, no nos prestaba un euro ni Dios, ni Dios, ¿no? Un tal Raimundo Fernández Villaverde en 1899 declaró el impago de la deuda por deuda ilegítima. Estuvimos 80 años fuera de los mercados financieros internacionales. 80. Pero no dicen, hay vida después del impago. Bueno, sí, pero a ver qué tipo de vida, ¿no? Porque claro, 80 años sin que te preste nadie, pues son unos cuantos años, ¿no? Argentina, que está fatal y con todos los problemas que tiene, lleva 11, ¿no? Nosotros 80, ¿no? En un sitio normal, hombre, a un señor que había hecho tantos problemas, ¿no?, le habrían metido preso, o yo qué sé, o le habrían sacado, desterrado, ¿no? Nosotros le ponemos una avenida en Madrid, ¿no? O sea, lo que sube desde el Corte Inglés del Paseo de la Castellana hasta Cuatro Caminos es una avenida en honor a Raimundo Fernández Villaverde. Pero claro, no es este solo. El otro que engancha, que coge la calle a la derecha de Bravo Murillo, ese también impagó por deuda ilegítima, ¿no? Entonces, nosotros lo que sabemos es impagar, ¿no? Campeones mundiales, ¿no? Entonces, de repente, nos hacemos gente de orden, ¿no? Empezamos a entrar en Europa, ¿no?, que es un gran referente, empezamos a pagar la deuda, empezamos a controlar la inflación. Bueno, todas estas buenos hábitos y buenas prácticas que yo cuento en el libro, lo estoy especificando. Claro, no voy a contar el libro, porque si no, no os lo compráis. Ha venido el librero el hombre y hay que comprarle el libro, pero estoy haciendo una adaptación del libro al caso español y al caso de Euskadi y de Bilbao. O sea, que lo que estoy contando no viene en el libro, pero bueno, estoy improvisando un poco. En ese periodo de estabilidad, pues hemos tenido seguramente el mayor avance en términos sociales y de bienestar y de empleo en los últimos 200 años, ¿no?, en España. ¿Qué pasa? Que de repente, ¿no?, entras en el euro, ¿no?, y de la noche a la mañana nuestros bancos
incluidos los de aquí también, empiezan a financiarse en las mismas condiciones que los alemanes. ¿No? Pues como decía Dinio, el de la marujita, te confundes, ¿no? Es que la noche me confunde, pues claro, ¿no? Te empiezan a regalar el dinero, ¿no? Vas a Londres y, oye, ¿cuánto te dan? ¿No? Y empiezan a traer dinero, lo empiezan a soltar aquí, nos empezamos a calentar con las hipotecas, bueno, y nos venimos arriba y, oye, montamos un burbujón, no pasa nada, pero vamos, el precio del suelo en este país ha debido tener la mayor burbuja financiera desde los tulipanes holandeses del siglo XVII, o sea, no hay precedentes, ¿no? O sea, yo trabajaba en el sector inmobiliario, hicimos algunas operaciones aquí en Bilbao también. Tú te encontrabas con un señor que había comprado un suelo un lunes, ¿no? Te contrataba un proyecto para hacer un concurso de ideas para cambiar el uso del edificio. Al lunes siguiente vendía el suelo por el doble de precio, lo compraba otro, lo vendía por el triple, y tú decías, joder, pues qué fácil es esto, ¿no? Porque coño, a mí me cuesta un montón escribir, trabajar, ganas el dinero, ¿no? Y esto, nada, pues oye, como los tulipanes, ¿no? ¿Y por qué valen tanto los tulipanes? No sé, pero es un chollo. Hasta que un día alguien no compró los tulipanes, ¿no? Entre otras cosas porque mueren, ¿no? Entonces decía, pues ¿para qué quiero tulipanes tan caros, no? Pondré otras cosas, ¿no? Y empezaron a poner hortensias y se pinchó el precio de los tulipanes. Pues aquí sobraban casas, la gente dejó de comprar y pinchó. El problema es que tú pinchas la burbuja, pero la deuda queda ahí. Tenemos un nivel de endeudamiento muy alto, no solo el de la deuda pública, que no era un problema, ahora sí, era un problema de deuda privada. El problema que tienes es que ese tipo de crisis, que también es una patología muy específica en economía, no se produce regularmente. Las crisis o las recesiones normales no suelen tener ese nivel de deuda y de endeudamiento que teníamos. Esta pues se produce una cada muchos años y ahora pues nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado en un entorno internacional donde no solo había pasado eso en España, había pasado en países muy desarrollados como los Estados Unidos de América, ¿no? Que, o sea, que, bueno, ¿no? Tú decías, hombre, si nos va a pasar lo mismo que Estados Unidos, tampoco vamos tan mal, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos los Estados Unidos de América, ni tenemos la moneda de reserva del mundo, y luego te pasa en un entorno europeo donde habíamos creado este experimento un poco de Frankenstein del euro, ¿no? que tiene sus partes positivas, evidentemente, como tener las hipotecas al Euribor más 0,15. Imagínate que nos hubiéramos salido del euro y tuviéramos ahora las hipotecas al 25% o al 15%, pues a ver quién paga la hipoteca, ¿no? Estarían todos quebrados, ¿no? Bueno, no me quiero ni imaginar. Bueno, ya eso, como es del primer libro, ya estoy con el segundo, ¿no? Ahora vamos, ¿no? Esto es lo que le puede pasar a los griegos, ¿no? Pequeño detalle, que no pasa nada, ¿no? En vez de pagar las hipotecas al 1, pues que te ponga el bono a 2 años griego hoy ha cerrado al 27%. Entonces, claro, si un banco puede comprar deuda pública a 2 años al 27%, ¿a qué tipo va a prestar hipotecas? ¿Al 30 o al 35? Bien, una cosa, ¿no? Hombre, los de Bilbao podríais, porque sois así, ¿no? Pero claro, el resto, yo creo que 8 de cada 10 hipotecas estarían impagadas, ¿no? Así, en 24 horas, ¿eh? Luego tienen un pequeño problema jurídico, ¿no? Que para eso están los estados, para dar garantía jurídica, porque incumples todos los contratos de una vez, ¿no? O sea, ¿no? Es complicado incumplir un contrato, ¿verdad? Todos, ¿no? Entonces, como los argentinos en 2001, tienes que cambiar el Tribunal Constitucional, porque claro, los jueces están codificados para cumplir las leyes y de repente el Estado se carga las leyes, entonces hay unos conflictos enormes, ¿no? Pero luego tienes leyes internacionales que también incumples, entonces, ¿no? Los argentinos todavía están renegociando deudas de hace 12 años que les siguen ahí pidiendo, bueno, estos pequeños detalles que es lo que está ahora el primer ministro griego Alexis Tsipras está como el príncipe Hamlet, ¿no? Con la calavera del sol en su despacho, ¿no? Y dice ser o no ser, ¿no? Eso es lo que está haciendo esta noche, ¿no? Y esperemos que acierte, porque como le vaya mal a él personalmente y al país, vamos a ver qué decía, no sé, la verdad es que, ¿no? ¿Qué va a pasar en Grecia? Habrá que preguntarle a él, ¿no? El libro de Hamlet no acaba muy bien, ¿no? Tener presidentes con dudas no acaba muy bien, lo digo por el nuestro también, pero bueno, lo nuestro, como aunque va sin volante, de momento vamos por el carril, ¿no? Los griegos ya van sin volante, pero ya han salido, ya van por las montañas, y, ¿no? El precipicio está al lado, y, ¿no? Pueden caer por el barranco, bueno, vete tú a saber, ¿no? Ahí como en Bermeo ahí, y pueden ir a la playa, a ver, no sé lo que acabará ahí. Bueno, en ese escenario, evidentemente que ahora tenemos dos graves problemas: el problema del desempleo, que se ha convertido en crónico,
crónico y que ya es un problema de pobreza, no solo de desempleo, que va aparejado en muchos casos a la pérdida del empleo y la pérdida de la prestación. Ya hay 3 millones de parados en este país que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo y que pierden la casa porque no pueden pagar la hipoteca. Entonces, la mezcla de las dos cosas, del desempleo y del desahucio, es un problema de extrema gravedad, ¿no? Yo creo que es, para mí, la prioridad de este país, que tiene que atender, ¿no?, entre otras cosas. Y luego, pues, la gente joven, ¿no?, sobre todo gente joven sin estudios o que abandonó los estudios anticipadamente, que tiene un problema de empleabilidad para acceder al mercado de trabajo. Y luego la gente cualificada que yo formo en mi universidad, que está saliendo de la universidad a sueldos más bajos de los que yo tenía en 1994. Claro, pues si en esta situación dices que estamos bien, ¿no? Pues claro, ¿no? ¿Cómo no se va a cabrear la gente? Si es que luego es que se han cabreado, hombre, demasiado poco, ¿no? O sea, yo creo que la gente está bastante calmada, ¿no? Debería estar mucho más ofendida y más indignada. O sea, que eso también hay que valorarlo, que seamos una sociedad tranquila y que, oye, ¿no?, vas aguantando los cambios y encima con humor, ¿no? Que es que ya, ¿no? O sea, que los días estos de que salen escándalos de corrupción y ves en el Twitter la gente contando chistes y haciendo dibujitos, pues es mejor, porque claro, como te pongas en serio y te cabres, pues, ¿no?, la vas a armar, pues por lo menos con unos chistes. Y lo importante luego es que en las elecciones, ¿no?, funcione. Por ejemplo, aquí en Bilbao, donde ha habido una buena gestión, donde la ciudad funciona y donde estáis contentos con el alcalde anterior y ha mantenido el equipo, pues ha vuelto a ganar y no pasa nada. O sea, que el votante es bastante sensato en este país, bastante, ¿eh? Si no le ofrecen nada ilusionante, pues se fragmenta o no va a votar, ¿no? Entonces, la fragmentación lo que refleja es que no hay nadie que tenga un proyecto ilusionante, ¿no?, que de verdad enganche, bueno, esto que llamamos liderazgo, ¿no?, que nadie sabe lo que es, pero es como cuando vas al zoo. Yo tengo un niño, al niño le dices, a ver, Hugo, hijo, explícame qué es un elefante, y el niño le cuesta, pero cuando vas al zoo y le dices, ¿dónde está el elefante?, el niño dice, ahí. Pues con los líderes pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué es un líder? No sé, pero cuando uno dice por allí, todos le siguen, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos ahora, gente que genere esa ilusión, sobre todo para la gente joven, que yo creo que es la que está más desenganchada del sistema y la que, oye, ¿no?, ellos con razón dicen que no son culpables de esta crisis. No creo que les podrán culpar a ellos, porque ellos ni pidieron hipoteca ni se vinieron arriba, ¿no? Y en ese punto es en el que estamos. Por darle un toque positivo, que ya me he puesto muy dramático, en España el deporte nacional es la autoflagelación ¿no?, y tenemos ciertos complejos de inferioridad todavía. Es evidente que hemos cometido errores. La burbuja en Made in Spain, porque la hicimos nosotros solitos. Los italianos tenían las mismas condiciones financieras y no montaron una burbuja, o sea que es nuestra, ¿no? Nosotros cometimos errores, bueno, vale, pero estos mismos errores los cometieron los suecos en los años 80. Suecia en los años 80 montó una burbuja inmobiliaria, quebró su sistema bancario, pasaron 10 años de digestión muy dura. O sea, no hay un gen español o un gen vasco que diga que nosotros montamos burbujas. Bueno, pues sí, hemos montado una burbuja, pero bueno, ¿no?, es que también muchas veces ves a los alemanes y joder, es que, ¿no?, parece que todo es el calvinismo y la autoflagelación. Bueno, vale, que sí, que hemos montado la burbuja, pero bueno, vamos a solucionarlo, ¿no? Si nosotros queremos pagar las deudas y devolver, y se está notando ahora, en cuanto las cosas se han puesto bien, nosotros nos ponemos a trabajar, que es lo que sabemos hacer, a generar PIB, traemos turistas, ¿no?, montamos lo que haga falta, los vascos se cogen la maleta, se van por ahí. Ya el primer cliente de vuestra industria de máquinas y herramientas son los chinos, ¿no? Decían, hay que cambiar e irnos a China. Pues os habéis ido a China. Pero ¿qué pasa? Llegas a China y ahora los chinos se han enfadado y no quieren crecer y han parado la demanda de máquinas y herramientas. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas vascas? ¿Van a crear demanda en China? O sea, que llega un momento que tú estás en un entorno global y hacer lo que puedes, pero todo lo que ha estado en nuestra mano lo hemos hecho. Yo creo que eso no hay duda, que nosotros somos una sociedad que quiere mejorar, que quiere dejar un país y una economía mejor para nuestros hijos. O sea que yo creo que eso no está fuera está fuera de duda. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, creo que aparte de esto de la falta de liderazgo, y es habitual, también los que hemos estudiado las crisis de América Latina pasa también allí, hay dos problemas. Uno,
la sociedad y los ciudadanos se asustan, y al asustarte, como cuando hay niebla, levantas el pie del acelerador y pones las cortas, ¿no? Y entonces vamos con una visión muy muy cortita, ¿no? El largo plazo en Euskadi y en España es mañana, ¿no? Entonces alguien tiene que poner las luces largas un poco, porque si no deslumbras a los de enfrente, pero hombre, para ver a dónde vamos, ¿no? Y poner un plan, ¿no? Y dos, hay un punto de empobrecimiento intelectual importante, ¿eh? Yo creo que los debates se centran en cosas, ¿no?, que son importantes porque la gente está muy cabreada, pero que no son lo relevante, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pero sin acritud, ¿no? Bueno, voy a hablar bien de ella primero, porque si no, ¿no? Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que está todo el mundo obsesionado, que si viene Podemos, que la mujer ha dicho que no es de Podemos, ¿no? Pero bueno, da igual, todo el mundo, ¿qué? Ha llegado Podemos, y ella ha dicho en El País, yo no soy de Podemos, ¿no? Pero si a usted la llaman para influir, y ha dicho ella, a mí no me va a llamar ni Dios. Es que no sé qué quieren que diga ya, ¿no? O sea, es una mujer independiente, ¿no? No sé si gobernará bien, pero desde luego es independiente, ¿no? El otro día anuncia una buena decisión en el Ayuntamiento de Madrid, ahí, ¿no? A diferencia del de Bilbao, que teníais un buen alcalde, nosotros no tuvimos buenos alcaldes, hemos tenido malos, ¿no? Y el otro día vino a la Feria del Libro un técnico del Ayuntamiento, un economista, a comprarme el libro y a firmármelo. Llevaba 15 años fuera del Ayuntamiento en excedencia. Tenía una empresa, se había ido a trabajar por ahí y había vuelto al Ayuntamiento. Dice, mira, antes de irme, hace 15 años, yo reportaba directamente con el concejal, ¿no? O sea, le abría la puerta y le preguntaba los problemas. Ahora tengo 4 cargos intermedios. 4. Eso es el señor Gallardón y el PP. Eso es lo que saben hacer, ¿sabes? O sea, montar estructuras. Entonces empiezas a colocar, está el hijo de la Esperancita en el Ayuntamiento, el primo, el pequeño Nicolás, ¿no? Y es que se les va, ¿no? Es como la termodinámica, ¿sabes? Se te va toda la energía por el tubo de escape. O sea, siempre hay algo que se va por el tubo de escape, pero se trata de que se vaya poco, unos gases, ¿no? Pues allí todo, ¿no? La gasolina tirándola, ¿no? Entonces, Manuela Carmena lo primero que ha propuesto es cubrir los plazos de altos cargos del Ayuntamiento con funcionarios. Va a hacer un análisis meritocrático y una selección de funcionarios. Pues muy bien, ¿no? Eso es mejorar la eficiencia, bueno, ¿no? El segundo día, yo entiendo que hay mucho cabreo, ¿no? La mujer anuncia que se va a bajar el sueldo a 40.000 euros. Digo, pues ya empezamos mal. Yo entiendo la decisión, porque para la sociedad, primero, el sueldo del alcalde es una 100.000ésima del total de gasto del ayuntamiento. O sea, 0,0001. Entonces, ese no es el problema. Es como, ¿no? Si mi niña está enferma y digo que es que no le han pintado las uñas para entrar al quirófano, ¿sabes? ¿No? Le tendrán que quitar las uñas, ¿no? Vale. Segundo, ella era juez y cobraba 100.000. Entonces, un juez vale 100.000 y un alcalde vale 40. Yo, ¿no? Esto es un poco de racionalidad que meto en el libro, ¿no? Hombre, un alcalde valdrá más, ¿no? Yo no digo que vaya a cobrar 300.000, pero el alcalde tenía un sueldo de 100.000, que era una cosa razonable. Entonces lo que tienes que quitar es al pequeño Nicolás, a los coches oficiales, eso sí, ¿no? Entonces, y este tipo de cabreo te lleva a este tipo de demagogia, que es entendible y comprendible. Evidentemente la señal hacia el ciudadano es potente, en términos de votos funcionará, supongo, aunque hoy ha tenido un pequeño problema con otras cosas, pero que yo lo entiendo políticamente, pero ese no es el debate que va a resolver el problema de Madrid, ¿no? Esta señora, ¿no?, que es un encanto, estuve el otro día con ella, ayer va a televisión, ¿no?, y dice, ¿no? Bueno, no sé, no quiero generalizar, pero bueno, se la ve un poco soberbia, corrige a la periodista. La periodista le da el dato bien y le dice, no, es que la deuda de Madrid es 6.000 millones. Y ella dice, no, la deuda es 4.000. Y la periodista, bueno, es que yo lo he mirado. No, la deuda es 4.000. Bueno, la deuda, según el Banco de España, que es el que audita al ayuntamiento, son 6.000 millones. Entonces, claro, sin acritud, ¿no? Pero si ha empezado ya la campaña y no sabe ni cuál es la deuda del ayuntamiento más endeudado del mundo, pues ya tiene un problema, porque te entra en duda y dice, y si no sabe la deuda, va a saber gestionar la propia deuda, ¿no? Pues ya empiezan las dudas para un economista. Él luego tiene otros problemas, que evidentemente que yo todos los respeto, pero gestionar una crisis de deuda es muy complicado. El total de los ayuntamientos en España, cuando coges la deuda del ayuntamiento y la divides por los ingresos públicos del año del ayuntamiento, está en un promedio de
del 55% del total de ingresos. El Ayuntamiento de Madrid tiene un 150% de deuda sobre sus ingresos. Esta señora recibe una herencia el año pasado recaudaron 4.800 y este año tiene presupuestados 4.300. A ver cuándo abra los cajones y lo que hay. Que del devengo a la caja hay una pequeña diferencia, ¿no? 4.300 y tiene vencimientos con bancos y deuda a corto plazo por 500 millones de euros del 31 de diciembre de este año. O sea que le quedan 3.800 para gastar. Y con eso, el año que viene, que le vencen otros 700, tiene que hacer un presupuesto el día 30 de septiembre en el Excel, donde tiene que cuadrar hasta la segunda decimal de los céntimos. Los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Entre otras cosas, porque no te financia nadie y no puedes emitir. Entonces, se acabaron ya las bromas, ¿no? Igual que los griegos de Siriza, sí, todo es maravilloso. Ahora ya aterrizas, te pones ahí, ¿no? Y empiezas a decirle a la gente pues que hay cosas que no puedes hacer y que no sale. Dirán que es culpa de los anteriores, que es verdad, ¿no? Pero el caso es que no lo puedes hacer, ¿no? Entonces la gente va a descubrir que no son Superman, ¿no? Y que es una situación muy complicada de gestionar. O sea, que es verdad que yo soy muy crítico con los gobernantes, pero que a cualquiera que nos pongan en esa situación que acabo de describir, ¿no? El otro día estuve con ella y coincidimos en un medio de comunicación, la regalé el libro y la dije, Manuela, digo, el libro te va a dar visión global, igual que a vosotros, os va a ayudar a entender mejor lo que está pasando, ¿no? Cuando veáis la tele y veáis a alguien decir una chorrada, vas a decir, ¿pero qué dice este? No tiene ni idea, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Digo, pero en el ayuntamiento no te va a ayudar mucho el libro, porque tienes un marrón, ¿no? Y que, claro, la mujer pues, debe ser que lo vio, ¿no? Porque digo, mira, esto es un libro de visión general, ¿no? Luego hay que sentarse ahí y la práctica es muy complicada. En este escenario, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Que es lo que todos estamos esperando, cuál es el plan, cómo ponemos las largas. Bueno, pues eso sí lo tiene el libro. Luego, otra cosa es que lo tengas a nivel de estrategia y conceptual y que luego lo pongas en práctica, pero como dijo el general chino Sun Tzu, que me parece que escribió 3.000 años antes de la muerte de Cristo, o sea, que esto de la estrategia política ya está contado antes, ¿no? Que parece que hemos inventado la rueda ahora, ¿no? Bueno, esto está contado todo. Él dijo, la estrategia sin táctica, ¿no? Es el camino más lento para la victoria. La táctica sin estrategia es el camino más seguro para la derrota. O sea, evidentemente que tiene que haber una táctica, toda una serie de estrategias políticas, pero o sabes dónde vas, o como dijo Séneca, no hay viento favorable para el marino que no sabe a dónde se dirige. O sea, vamos a poner un plan a dónde queremos ir. En ese plan hay 3 restricciones que han pasado en los últimos 30 años, que hemos hablado del 80 aquí. Una, ha caído el muro de Berlín. Yo sé que algunos no se han enterado, pero el muro ha caído. Cuba va a abandonar el comunismo. Es más reciente, pero bueno, ¿no? Que todos los países que han implementado estrategias de planificación económica y comunistas han fracasado y generan más infelicidad de lo que tenían antes, ¿no? Venezuela es el ejemplo ahora. Evidentemente que había un problemón en Venezuela, por eso llega Hugo Chávez en 1998. En una de las elecciones en las que se presenta Chávez, el candidato de la derecha en Venezuela era una Miss Mundo. Que, vamos, nadie sabe qué hacía allí, ¿no? Bueno, era muy mona, le habían puesto unos argumentarios para decir lo que tenía que decir, iba totalmente ensayada, pero claro, ¿no? La imagen y la gente eligió a Hugo Chávez, pues oye, pues, normal, ¿no? Oye, que llega un momento de descomposición total, ¿no? Y evidentemente que la situación era muy complicada en Venezuela, había un 80% de la población en situación de indigencia, unos problemas de pobreza enormes, ¿no? Pero ahora mismo la situación es peor que la que se encontraron, ¿no? La inflación es galopante. Bueno, voy a dar un dato solo de Venezuela. La revolución ha conseguido lo que no consiguió la Iglesia Católica en muchos años, que es que no hay preservativos, porque no tienen dinero para comprarlos, ¿no? Todos los preservativos vienen importados en dólares y el peso, el bolívar venezolano en el mercado negro, pues no sé, se deprecia un 15, un 20% al mes, ¿no? Entonces, cada mes, en términos de compra de preservativos de dólares, te valen un 15% más. Pero claro, eso es una anécdota, ¿no?
es más preocupante, que todavía no ha pasado, o por lo menos yo tengo bastante buena información de allí, porque tengo muy buenos amigos allí, pero empieza a haber, pero todavía no hay hambre duro en Venezuela, pero lo puede haber. 1/3 de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados, no se producen en el país. Si se quedan sin dólares y el país colapsa, puede haber una caída de una crisis alimentaria de un 35%. Estamos hablando de otro tipo de crisis, o sea, mucho más complicadas. Es verdad que esto ya ha pasado en Venezuela, no solo, pero que la revolución no ha conseguido resolver el problema, ¿no? Lo que tuvieron es un petróleo muy caro que permitió aumentar el gasto, ¿no? y hacer pues, todas las cosas que han hecho, pero ahora que el petróleo ha bajado, ¿no? Pues la estimación es que este año el déficit público de Venezuela puede llegar al 30% del PIB. O sea, esta gente se gasta casi el doble de lo que ingresa en impuestos. Pues cualquiera que tenga una casa sabe que es un poco complicado, ¿no? Entonces, eso cuento aquí, ¿no? Que evidentemente que tiene que haber un equilibrio entre los gastos y los ingresos, bueno, cosas normales, pero que se ve que tiene un fundamento porque hay mucha gente durante siglos que ha estado aportando y que hay que hacer economías que eviten esas situaciones extremas, porque ya no hay solución buena en Venezuela. Ahora mismo Venezuela tiene un tipo de cambio oficial a 6 bolívares por dólar y tiene otro tipo que se acaban de inventar a 200 bolívares por dólar. En el último año, sin que haya pasado nada en Venezuela, los salarios en términos de dólares han perdido un 80% de valor. 80%. Pero que el tipo de cambio en el mercado negro está cotizando a 400. El doble del tipo que acaban de sacar, y se estima que puede acabar el año en 1000 o 1200. O sea, no es el problema que es que no te da tiempo a coger la inflación, es que vas a ir a mucho peor. Cuando quieras ajustar el tipo de 6 a 400, todos los precios de la economía tienen que subir y multiplicarse por 4, por 5 o por 6 veces. Y, evidentemente, ¿quién va a pagar esto? Pues los más pobres, porque estamos hablando de productos alimenticios de primera necesidad, cesta de la compra de gente con salario mínimo. Claro, la inflación es un impuesto extremadamente regresivo, porque le afecta por igual a los botín que a la persona que está en la calle sin techo. Es el mismo tipo para todos y lo tienen que pagar, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, pues hay que evaluarlas. En este mundo donde la economía de mercado ha batido al comunismo por retirada o porque el comunismo se ha retirado él solo, la economía de mercado también tiene problemas. Lo hemos visto en 2007 con la quiebra de Lehman Brothers. Por lo tanto, la conclusión del libro es que los países que mejor protegen a los ciudadanos de la infelicidad son democracias consolidadas. Si hay todavía alguien que piensa que con Franco vivíamos mejor, pues puede leer el libro, porque hay números y ejemplos concretos de que no, evidentemente, ¿no? A lo mejor algunos sí, digo en media, ¿no? Porque hablamos del PIB, ¿no? Pero a lo mejor algunos vivían mejor, evidentemente, pero en media no. Las democracias consolidadas tienen que apostar por la economía de mercado, y luego son economías mixtas donde el Estado cubre determinados bienes que el mercado o no cubre directamente, como es el caso del medio ambiente, que hay un capítulo en el libro para acabar, ¿no? Porque nadie piensa que los economistas nos dedicamos a esto del medio ambiente, pero hay 2 premios Nobel de Economía asignados a gente que se ha dedicado a estudiar problemas ambientales y de gestión de medios ambientales. Hay un ejemplo precioso, que hay, ¿no?, muchos de Bilbao y muchos vascos que van allí, porque yo tengo familia en la Sierra de la Demanda, en Burgos, en las lagunas negras de Neila, donde esos bosques han sido ejemplo de Osmond, que ha sido premio Nobel de Economía. Es una gestión del bosque comunal donde, la verdad es que no sé por qué, pero llevan 250 años sin que haya un incendio, ¿no? Los bosques son de los vecinos. Dicen que al último que hizo un incendio, a lo mejor es leyenda negra, lo colgaron vivo, ¿no? Porque claro, todos los vecinos cobran de los pinos, ¿no? Allí no hace un incendio ni Dios, ¿no? Aparte que está todo muy verde, es verdad que es una zona verde, pero vamos, no sé si es casualidad o no. Y cómo gestionan todo el bosque, y cómo, bueno, o sea que ese tipo de cosas, o luego cómo gestionas el urbanismo para que esté bien integrado, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo de la isla de Lanzarote, como hay un visionario como César Manrique que ve, ¿no?,
¿no? Que puede ser una isla medioambientalmente muy potente, porque aquello, los que no hayáis estado, es como vivir en la luna, ¿no? Es que tú te despiertas por la mañana y como si estás en la luna, porque es todo negro, con la lava, y él dijo, bueno, pues lo que tenemos que vender es eso, ¿no? Es algo único en el mundo, entonces hay que vender un turismo de calidad, y te vas a Fuerteventura, que es otra maravilla de isla, y no tiene el urbanismo que tiene Lanzarote, porque no hubo un César Manrique, o sea que esos temas la economía de mercado no lo resuelve. O otros temas, como es el caso de la educación, donde si tú dejas al mercado que ponga precio libre a la educación, el precio lo pone a un nivel donde la mitad de la población no puede acceder, ¿no? Por lo tanto, o hay una intervención pública que baja el precio y consigue hacerla accesible, o por ejemplo, yo hoy no estaría aquí. Yo vengo de una familia humilde, no llegábamos a fin de mes y estudié en una universidad pública con una beca pública. Pues si no hubiera tenido eso, yo hoy no estaría dando conferencias, haría otra cosa, pero o a lo mejor venía a dar conferencias de otra cosa, pero no de economía, porque no habría estudiado economía. O sea que evidentemente ese tipo de intervenciones o la hace el Estado o no funciona. Otra cosa es ya, luego, como la haces, ya ahí hay muchos debates, ¿no? Si es concertado, si es público directamente, bueno, yo creo que ahí habrá que ver caso a caso y, ¿no? Yo no tengo un criterio general porque hay que ver la eficiencia, pero evidentemente que hay una intervención pública que baja el nivel. La sanidad pasa lo mismo. En Estados Unidos, que es un sistema fantástico, deja el 20% de la población sin cobertura sanitaria, excluida. Y el coste por unidad es 3 veces superior al coste de Euskadi. Hay un asesor, un ex consejero del gobierno vasco que es asesor de Obama y le ha asesorado en toda la reforma sanitaria. Desde que este señor y Obama han puesto en funcionamiento la reforma sanitaria, los costes de ejecución sanitarios de las aseguradoras que paga el Estado se han reducido un 30%. Te hacían pruebas que no eran necesarias, pero como el mercado dice que las iban a cobrar, pues allí te entras por un hospital y salías con unas facturas, ¿no? Y luego, como eso lo tiene que pagar alguien, te lo pagaban en la cuota mensual de la aseguradora. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Si eso es el mercado, ¿no? Que hay veces que funciona muy bien, pues para montar y vender libros, ¿no? A nadie se le ocurre que el Estado tenga que intervenir. Yo cojo el librito, es rentable, la editorial gana dinero, yo, ¿no? Gano 1 euro por libro, pero el librero vive de esto, genero dinero para el transporte, todos los de las imprentas, ¿no? O sea que nadie piensa, a mí no se me ocurre decir, no, pues que hay intervención pública para hacer libros. Bueno, pues no sé, pues si este libro funciona, ¿no? Lo que habrá que hacer es un plan para vender el libro, que eso sí les puedo ayudar yo. Pero evidentemente, otro cambio importante que ha habido en los últimos 30 años, que se llama globalización. Es verdad que es un poco manido, el ser humano tiene una pequeña tendencia a globalizarse desde antes de Atapuerca, pero bueno, los de Atapuerca empezaron en África y acabaron en Burgos, ¿no? Pues, ¿no? Colón cogió un barco y llegó a América. O sea, siempre nos hemos globalizado, siempre hemos buscado líneas de comercio. Ahora estamos en un periodo un poco más intenso, ¿no? Porque han aparecido 2 jugadores que estaban dormidos desde hace 200 años, que se llaman China y la India, ¿no? Que, bueno, es un pequeño porcentaje de la población mundial, del 40%, que quieren jugar en el juego, ¿no? Y evidentemente que tienen sus problemas, ¿no? Y estamos viendo. Es un mundo de oportunidades, ahora veremos, pero también de amenazas, evidentemente, ¿no? Que hay cambios que te provocan que te tienen que cambiar, ¿no? Por ejemplo, pues antes nos producíamos la ropa interior en España y ahora la traemos toda importada, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Yo creo que hemos seguido siendo felices y eso, nos cuesta más barata la ropa interior y con ese dinero podemos gastar más en otras tiendas y comprar libros, que es una buena actividad. O sea, no es que el comercio, pero hombre, a los que les ha tocado y hacían la ropa interior aquí, pues lo han pasado mal porque se han cerrado las fábricas y han perdido el empleo, ¿no? Entonces, esa dinámica se ha acelerado mucho con la incorporación de estos dos. Y 3, otro gran pequeño cambio que se llama Internet y revolución tecnológica. Entonces, antes de la imprenta de Gutenberg, desde el papiro hasta la imprenta, es que escribían muy pocos y leían muy pocos, como los del Nombre de la Rosa, ¿no? Luego había líos allí. Después de la imprenta escribían muy pocos y leían muchos. Y ahora con Internet escriben muchos y leen muchos. Yo creo que estamos mejor, contra más escriban mejor, tienen más para elegir y, ¿no? Hay veces que hay exceso, pero oye, cada uno que elija y que, ¿no? Y ya no hay, no, es que está todo, los medios están dominados por el gobierno. Bueno, serán los estándares y tradicionales, pues vamos, tú te metes en Internet, ¿no? Y ves de todo, ¿no? Bueno, malo, regular y medio pensionista. Y en ese mundo, evidentemente que te provoca cambios.
Voy a dar un dato positivo y luego un ejemplo para que veáis que hay oportunidades. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo personal, pero porque se me ocurre, pero hay miles. En las proyecciones, hace poco estuve en una pequeña multinacional que hace una bebida refrescante así de un color, ¿no? Claro, bueno, no voy a dar el nombre por no darles publicidad. Y sacaron un PowerPoint de esto que les encanta, los PowerPoint, ¿no? Y empezaron allí, y las proyecciones de esa pequeña multinacional es que en los próximos 10 años se van a crear en el mundo 1.000 millones de nuevos consumidores de clase media. 1.000 millones. Entonces yo, que estaba viendo el PowerPoint, digo, pues si nosotros solo necesitamos un trozo pequeño de la tarta, ¿no? Somos 46, en Euskadi, ¿cuánta población tenéis? 3, 4, ¿no? 200. Joder, pues para traer una tarta de Euskadi, ¿no? De 200, ¿no? Básicamente, con conseguir enseñarles el Guggenheim y que vengan a tomar chiquitos y pinchos, ¿no? Y un poquito de las nuevas tecnologías que hacéis en Zamunde, no sé qué, ya está, para bajar la tasa de paro, ¿no? O sea, el reto para nosotros no es complicado. Ahora, evidentemente que tienes que tener un modelo global y adaptado a la revolución tecnológica, eso es evidente, porque, o sea, primero, no te van a venir los conejos a las escopetas, tienes que ir tú a buscarlos, y segundo, cuando vayas va a haber muchas escopetas, o sea, hay muchos jugadores que quieren ganar. Entonces, vamos a subir el salario, no sé cuánto, yo creo que hay que subir los salarios, ese debería ser el objetivo, pero si subes el salario sin mejorar la calidad del producto, lo que hace otra empresa global de otro país es quitarte la cuota de mercado. Entonces, o sea, esa lucha es en la que estemos centrados. Entonces, ahora mismo la estrategia es de temor y defensiva, que es un poco las consecuencias de, oye, pues si eliges a un registrador de la propiedad, no es un hombre propenso al riesgo, ¿no? Lo que intentó es ser bastante averso al riesgo, oye, opositor, y luego entró en la política y, bueno, y lo ha hecho bien porque ha llegado a presidente, o sea que no hay que quitarle el mérito, pero evidentemente la estrategia es: yo te lo hago más barato, ¿no? Entonces yo te bajo los salarios, lo ha dicho Rajoy en Japón, yo soy muy textual con el presidente, ¿no? Entonces, le dijo al presidente de Japón: nosotros somos muy competitivos porque hemos bajado los salarios. Entonces, claro, el de Japón se descojonaría, porque, oye, los salarios de Malasia son la mitad que los tuyos. Si voy a ir allí a buscar salario barato, me quedo en Malasia, ¿no? Además lo tengo al lado, y luego los malayos me compran a mí, ¿no? Que están en un área de libre comercio, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a ir a España, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia tiene que ser: yo te lo hago mejor, diferente y a buen precio, eso sí, ¿no? Las tiendas de ropa, oye, ir a Londres, bajarte del aeropuerto y voy en metro hasta Oxford Circus y salir del metro y ver Zara y Mango en Regent Street, el metro cuadrado más caro del planeta, pues tiene su punto, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Son de aquí, oye, luego ves a todos los demás, ¿no? Pero oye, los nuestros ahí. Y empresas bajas que ve por ahí bien posicionadas, ¿no? Y que, oye, que han tomado posición. Entonces hay que hacer estrategia de marca, hay que tener un posicionamiento, ¿no? Entonces, os cuento mi caso personal, ¿no? Hay miles de economistas, no sé cuántos hay registrados en el Colegio de Economistas del País Vasco, pero yo soy José Carlos Díez, ¿no? Entonces, hay muchos, pero yo soy uno que tiene un nombre. Entonces, escribo libros, vendo 50.000. Ahora he sacado un cursito de economía online en mi blog, ¿no? Y voy a hacer el primer curso con 300, ya hemos cubierto la inversión, hemos creado 10 empleos para crear el curso, una productora de cine, unos de estrategia de marketing online. Bueno, me voy a América Latina a promocionar el libro y a vender el curso online. Tengo alumnos de Marruecos, de Perú, de Argentina, presento, bueno, pues es un ejemplo nada más, pero claro, yo soy uno nada más. Imaginaros que de los que están aquí, de economistas, de filósofos, de, no sé, de abogados, arquitectos, se ponen a hacer cosas de estas. En Estados Unidos ya están en esto. Empezaron gratuitamente con los MOOC, ya los están comercializando, los están vendiendo y es una nueva fuente de generación de empleo. ¿No es un empleo de calidad? Pues no lo sé, pero a mí me va bien. Otro día con unos hoteleros dice: no, es que, claro, es que, ¿qué podemos hacer? Digo, mira, ¿no? En Lanzarote, por ejemplo, digo, en la isla estaba todo lleno, no me encontraron una habitación, tuve unos problemas. Digo, tenéis 100% de ocupación y hay un 30% de paro. Te digo, algo no estáis haciendo bien.
¿no? Porque digo, está todo lleno, es que no nos caben más. Entonces digo, ¿por qué no hacéis que vengan unos pocos menos y les cobráis el doble por la habitación? ¿No? Digo, no sé, ¿eh? Ay, ¿cómo se hace eso? Digo, pues empieza a buscarte eso, pero hay alguien que lo hace, ¿no? Yo he estado en Londres en un hotel que, vamos, ¿eh? Muy bonito, en el centro y tal, entras allí, ¿no? Las moquetas esas que tienen que dicen, madre de mi vida, 350 euros la noche. Ahora sí, claro, estaba al lado de Regent Street. Digo, bueno, vale, pero es que el hotel, ¿no? Y nosotros estamos regalando el producto. Pero si hay gente que viene de Londres aquí y le sale más barato que quedarse en Londres, ¿no? Entonces, pues, no, es que vienen muchos. Digo, coño, pues que vengan menos, ¿no? Pero que vengan menos, pero que gasten más. Yo creo que vosotros habéis hecho un turismo de calidad y mejor, pero todo es mejorable. Si en vez de ir a buscar aquí, o vais a los chinos, que les encanta el turismo cultural, ¿no? Los chinos tienen el contrario de lo nuestro, que son complejos de superioridad, ¿no? Entonces ellos siempre dicen que son milenarios. Y bueno, serán milenarios, pero como los vascos, ¿no? O sea, aquí cultura milenaria tenéis para exportar, ¿no? Le venís a los chinos, les contáis lo del árbol de Guernica, de la pelota baja, ¿no? Y un buen vendedor que se lo vaya vendiendo y traéis chinos como locos, ¿no? Ahora, de los que tienen pasta, ¿no? Y a subir. Entonces tú subes el precio del hotel, el del hotel paga más por los salarios, el de los salarios compra más libros, el de la librería contrata más gente. Bueno, pues eso es el flujo circular de la renta. Eso es una oportunidad que se puede hacer, ¿eh? Los chinos ya están deseando venir y además de verdad que les gusta, no quieren el sol y playa, quieren el turismo cultural. Ahora, hay que ir a buscar a los chinos, hay que hablarles en chino, tendremos que contratar a un chino listo, es un riesgo, pues será espía del gobierno, pero bueno, oye, y a ver cómo te traes a los chinos. O sea que oportunidades para bajar la tasa de paro y hacerlo bien. Ay, no, me he puesto esto en broma, pero yo estoy ahora en una empresa, en el consejo de la empresa. Es una empresa de tecnología que está en el Torrejón Valley, que es Torrejón de Ardoz, 30 kilómetros de Madrid, ¿no? Ha hecho una patente con una investigación de una catedrática de óptica de la Universidad Complutense de Madrid, una universidad pública y una funcionaria pública, ha hecho una pequeña investigación que dice que a los ratones ponerles el iPhone les genera degeneración en la retina. Un acuerdo de comercialización para Estados Unidos, Canadá y México, desde Torrejón, ¿no? Que me vino a mí, yo soy... Que esto es lo triste, ¿no? Porque en una semana fuimos a ver a un fondo de capital mantener a la audiencia, yo no, en una semana fuimos ¿no? Joven, pero con 8 apellidos madrileños de estos de casta, ¿no?
luego atraiga a otros inversores que puedan entrar, pero esto o lo hacemos con intervención pública o no va a salir. Yo creo que en Euskadi habéis hecho muchas cosas de ¿no? Vuestros parques tecnológicos son referentes, ¿no? Están muy bien conectados con la universidad. Aquí funciona bien, pero yo creo que seguramente habrá margen para mejorar. En otros sitios de España simplemente es que no hay, ¿no? Porque en Madrid encuentras a uno de 8 a... españoles o vascos que se van, no es que no tengan de la capacidad tecnológica de investigación a patentes y a empresas y a negocios. Yo creo que ese es el gran salto. Y para eso hay que tener un plan, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo. Estoy un poco ansioso por eso, porque es que claro, cuando vas a Londres, el otro día estuve cenando con unos de Hong Kong que me quieren invitar a estos tíos que nos van a pasar, ¿no? Bueno, que no lo vamos a ver, ¿no? Estos están... Esta fue la excelente presentación de José Carlos Díez y su nuevo trabajo, La economía no da la felicidad, acompañado por una excelente y completa. Visto es un lenguaje divertido, ameno, natural, como es el José Carlos Díez. Muchas